Bueno, vamos a seguir mirando cómo es la situación legal e internacional y la evolución histórica de la homeopatía a nivel mundial. Obviamente no vamos a tocar todos los países, sino vamos a ver los más representativos en Europa, Asia y América. Entonces, en Europa tenemos algunos países muy importantes, tenemos a Francia, Alemania, España, el Reino Unido, que son líderes a nivel europeo de la homeopatía, pero es importante que sepan que en 1990 se crea el Comité Europeo para la Homeopatía, que está integrado por 33 asociaciones pertenecientes a 24 países de Europa. Y que en 1997 el Parlamento Europeo dio unas resoluciones sobre medicinas alternativas y no convencionales, instando a que los miembros del Parlamento Europeo reconocieran y fomentaran su enseñanza en las diferentes universidades. En Europa, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda medicina complementaria más utilizada. El 40% de los miembros de la Unión Europea utilizan medicina homeopática. Y la difusión de la homeopatía se produjo desde los momentos históricos y desde sus albores gracias al padrinaje de las grandes casas reales en Francia, en España, en Portugal, en Grecia, en Rusia, en Inglaterra, inclusive en todos los países que pertenecían a Alemania. De suerte que, como les dije, en 1996 el Parlamento, luego de una gran investigación, permite que la homeopatía se integre en las prácticas médicas porque son muy benéficas. Entonces vamos a empezar un poquito desde donde nace la homeopatía, que nace en Alemania. Ustedes ya saben que Hahnemann fue un estudioso, conocieron su vida, saben que se gradúa y comienza a trabajar en Alemania. Él vive en Leipzig en un momento de su vida, cuando ya habiendo redescubierto la ley de la semejanza, después de traducir la materia médica de Cullen, comienza a experimentar en él mismo con las medicinas, en principio en dosis ponderales y después diluidas, es decir, comienza a hacer las experimentaciones. De modo que en Alemania él tiene dos grandes círculos de seguidores. El primer círculo de seguidores estaba integrado por sus amigos y colegas, el doctor Franz, Gross, Hartmann y Stahl, entre otros. Este grupo fue con el cual comenzó a hacer, eran 12 más o menos médicos que comenzaron a hacer experimentaciones con Hahnemann y con este nuevo sistema homeopático. Ellos consideraban que la homeopatía no podía ser alcanzada por la ciencia, pues era una disciplina que se ocupaba solamente de curar la salud de los enfermos de una manera suave y sostenida. Después de esto, apareció un segundo grupo de seguidores, entre los que podemos encontrar a Dunham, a Hering, a Wenninghausen, a Müller. Ellos eran más científicos, mientras los otros pensaban en la homeopatía como algo etéreo. Ellos eran más científicos y proponen que aplicando el método científico se podía avanzar mucho más en la comprensión de la homeopatía, porque era el método que podía explicar y describir la naturaleza.
Estos médicos del segundo grupo fueron muy investigadores, muy prolíficos, produjeron muchísimos artículos, escribieron muchísimos libros, produjeron cantidad de experimentaciones puras, tratando de explicar y utilizar el método científico. La escuela de Leipzig en Alemania fue muy famosa en ese sentido, tanto que en un momento dado alcanzó a enfrentarse a Hahnemann. Pues ustedes saben que Hahnemann, como cualquier ser humano, era bastante estricto, celoso de su método y empezó a considerar a estos médicos que pertenecían al segundo círculo de seguidores como personas que eran peligrosas para la homeopatía. Este segundo círculo, en 1829, crea la Sociedad Central de Médicos Homeópatas y pretendían difundir a la homeopatía como una rama de la medicina. Entonces, estos médicos, además de pertenecer a la Sociedad Central, eran miembros de asociaciones médicas, hablaban de medicina, escribían en revistas médicas y en revistas médico-homeopáticas y sentían muchísimo orgullo de ser médicos y de haberse graduado en facultades de medicina, cosa que Hahnemann no. El sentirse parte de la medicina para Hahnemann era el camino para demoler a la homeopatía, porque él había tenido muchos problemas con diferentes colegas en su época. En cambio, para los médicos de la escuela de Leipzig, era el camino más seguro para la difusión digna de la homeopatía como una disciplina médica entre la misma comunidad. De suerte que ustedes recuerdan que Hahnemann, en un momento dado de su vida en Alemania, decide que no puede quedarse, no puede ejercer, él cambia de ciudad en ciudad, peleando con los colegas por donde llega, porque Hahnemann era un genio bastante fuerte, y finalmente se va a París. Sin embargo, este grupo de la Sociedad Central de Médicos Homeópatas de Leipzig, conocido como el Grupo de Leipzig, fue grandioso en Alemania y alcanzó a difundir de una manera excelsa y científica la homeopatía. Entonces sabemos que Alemania es la cuna de la homeopatía, que en este momento la medicina homeopática ya no está financiada por la Seguridad Social de Alemania y que el 8% de los medicamentos vendidos en Alemania en el 2009 eran medicamentos homeopáticos, que uno de cada 2 alemanes usa homeopatía, que es un muy buen número, y que tiene en este momento 7 laboratorios y 15 hospitales, que pertenecen a la Unión de la Homeopatía y que tienen revistas y organizaciones relacionadas con la homeopatía muy estructuradas. De modo que el grupo de Leipzig dejó un gran legado en Alemania. Entonces, en este momento, yo les quiero hacer un pequeño sondeo a ver qué entendieron hasta ahora. Entonces les voy a dar 30 segunditos para que en su mente y en un papelito anoten esta pregunta para ver cuál es la correcta. Y es importantísimo que lo vayamos haciendo para ver si vamos comprendiendo estos temas, porque la historia es un poquito pesadita para sacarla de la. Entonces la pregunta es, ¿la homeopatía se extiende a Europa desde 1, Viena, 2, Leipzig, 3, París y 4, Mainz? 30 segundos para que piensen, anoten y ya les digo la respuesta. Bueno, muy bien. Como les dije hasta ahora, la homeopatía se extiende a Europa desde Alemania, específicamente desde Leipzig. Aunque Hahnemann estudió en Viena, vivió en París y nació en Meissen, se extiende desde Leipzig. Un país de Europa muy interesante como es Reino Unido.
La homeopatía llega a Inglaterra en 1826 porque el primer discípulo de Hahnemann, que es el doctor Staff, trata a la reina Victoria I con homeopatía. Entonces podemos decir que ingresa muy pronto, en 1826, a Inglaterra. Sin embargo, la homeopatía comienza a progresar con el doctor Quinn. El doctor Quinn era noble y aristócrata, además. Era gran médico y muy reconocido. Fue sucesor de Hahnemann, fue médico personal de Leopoldo I, que era rey de Bélgica, pero además era tío abuelo de la reina Victoria de Inglaterra. Y el doctor Quinn funda el 10 de octubre de 1849 el Hospital Homeopático de Londres, cuyo objetivo era tratar a todas las personas de bajos recursos. De modo pues que ustedes verán que los nobles y los aristócratas, que eran quienes estudiaban y ejercían la homeopatía, siempre trataban de beneficiar a las personas de muy bajos recursos. Posteriormente, este hospital pasó a ser el Royal London Homeopathic Hospital. Entonces, fíjense en la historia de Reino Unido que comienza muy en los albores de la homeopatía. Entonces, el doctor Quinn, que ustedes ya saben quién es, en 1844 funda la Sociedad Homeopática Británica, que en el siglo XX, en 1943, cambia de nombre a Facultad de Homeopatía, promoviendo la formación de médicos homeópatas hasta el momento. También crea el British Journal of Homeopathy, que en 1911 cambia de nombre a British Homeopathic Journal, y en el 2001 comienza a llamarse Homeopatía. Es una revista importantísima e interesantísima. Recuerden que fue creada en 1800. Es muy relevante. En Inglaterra suceden cosas muy interesantes. Como en todos los países del mundo, la homeopatía tiene una época dorada y un declive, y en este momento está surgiendo nuevamente. Digamos que a finales del siglo XIX es la época dorada en Inglaterra. En ese momento había 155 instituciones homeopáticas, de las cuales hoy solo funcionan 5 hospitales. En Inglaterra hubo una cosa muy interesante que fue el Copper Club. En ese club, al cual pertenecía el doctor Clark, se reunían famosos médicos homeópatas entre 1880 y 1903. Ellos comentaban sus experiencias, hacían debates, hacían análisis clínicos, analizaban materia médica e hicieron grandes aportes a la homeopatía mundial. Entre ellos integraron los nosodes homeopáticos y la utilización de altas potencias en homeopatía. Entonces el Copper Club fue importantísimo en Inglaterra y fue un sitio para poder reunirse los homeópatas prestantes de su época. A ese club perteneció la doctora Margaret Tyler, quien fue una famosa homeópata inglesa. Ella estudió homeopatía en Estados Unidos con el doctor Kent. Después de estudiar, regresa a Inglaterra con las ideas de difundir el método kentiano de homeopatía, que cuando miremos Estados Unidos vamos a ver que es un poquito distinto. Recuerde que esta fue del primer círculo de homeópatas de Leipzig que va a Inglaterra. Luego su forma de acercarse a la homeopatía era un poquito distinta. Entonces la doctora Margaret Tyler estudia la homeopatía con Kent,
regresa a Inglaterra con esas ideas, las incorpora en el Copper Club y posteriormente, con la ayuda de su madre, Lady Tyler, genera becas para estudiar homeopatía en Estados Unidos. O sea que otro gran personaje de la homeopatía inglesa es la doctora Margaret, que nos dejó un legado interesante becando a personas para ir a estudiar a Estados Unidos. Pero indiscutiblemente, uno de los últimos grandes de la homeopatía es el doctor Peter Fish, en Inglaterra, que acaba de fallecer en el 2018. Un destacado reumatólogo que además estudió homeopatía, editor de la revista Homeopatía durante muchísimo tiempo, más de 20 años, presidente de la Facultad de Homeopatía en Inglaterra, director clínico, director de investigaciones del Hospital Real Homeopático, Royal Hospital Homeopathy de Londres, y médico personal de la reina Isabel o Elizabeth II hasta que muriera. Él, desde 1948, ayudó a que la homeopatía, pues él nace en 1950, la homeopatía desde 1948 hace parte del Sistema Nacional de Salud en el Reino Unido y es financiada por los impuestos de los contribuyentes, pero ustedes han oído en estos días que todavía la reina madre, o sea, la reina Isabel, es patrona de homeopatía, promueve, es tratada con homeopatía y también vimos en las redes, fue tratado el príncipe Carlos de su coronavirus con medicamentos homeopáticos. De modo que la Casa Real inglesa es un gran padrinazgo para la homeopatía y el doctor Peter Fish, que falleció en el 2018 en un accidente, fue el médico personal de la reina hasta el momento en que murió. Entonces, la homeopatía tiene unas asociaciones médicas homeopáticas vigentes en Reino Unido que promueven la práctica y la enseñanza de la misma para médicos y también para personas que no siendo médicas estén interesadas. O sea, en el Reino Unido hay médicos y hay practitioners. Y la Asociación Homeopática del Reino Unido es apadrinada por la Reina Madre de Inglaterra, por lo menos hasta el 2002. Y la homeopatía recibió un apoyo real muy importante y hace parte del sistema de salud del Reino Unido y es financiada por los impuestos de los contribuyentes. En este momento, en el siglo XXI, en Inglaterra tenemos 20 instituciones donde se puede estudiar homeopatía, como yo les contaba, tanto por médicos como por no médicos. Entonces, les voy a hacer otro pequeño sondeo para ver qué tan atentos están con este tema de la homeopatía en el Reino Unido. La pregunta es, ¿el sitio de reunión de famosos médicos homeópatas del Reino Unido entre 1880 y 1903 para debatir y comentar sus experiencias, generando grandes aportes a la homeopatía, se llamaba el Royal Club, 2, el Victoria Club, 3, el Clark Club, 4, el Copper Club? Piensen, anoten, tienen 30 segundos. Bueno, la respuesta correcta seguramente la dieron todas, es el Copper Club. Recuerden que a ese club perteneció el doctor Clark,
la doctora Margaret Tyler, importantísimos, y funcionó hasta muy comienzos del siglo. Nos vamos a ir ahora a otro país muy importante para el desarrollo de la homeopatía. Este país es Francia, entonces recuerden. Hahnemann de Alemania sale a Francia. Él sale a Francia, como ustedes ya recuerdan, porque su segunda esposa, Melanie Derville, enferma y viviendo en Francia, ella era de la nobleza francesa, viaja a Alemania buscando una cura para su tuberculosis. Ella también sufrió de tuberculosis. Está disfrazada de hombre porque las mujeres solas no podían viajar en esa época. Entonces ella se disfraza de hombre y viaja a caballo desde París hasta donde vivió en Alemania, en Leipzig, en Alemania, perdón. Entonces, perdón. Entonces, viaja Melanie, voy a empezar de nuevo con Francia, porque me salió lo de la conexión lenta. Vamos a seguir ahora con otro país importantísimo para el desarrollo de la homeopatía en Europa, que es Francia. Recuerden ustedes que Hahnemann va a vivir a Francia porque conoce a Melanie Derville, su segunda esposa, quien enferma de tuberculosis y tratando de buscar una cura para su enfermedad, viaja disfrazada de hombre a, a Alemania porque no podían viajar las mujeres solas, tratando de ubicar a Hahnemann. Hahnemann la trata, la cura, los dos terminan enamorándose y ella le propone a Hahnemann irse a vivir a París con ella, diciéndole que iba a poder promover ese sistema homeopático en París porque ella era de la realeza y tenía contactos muy importantes en París. Hahnemann acepta y se va a vivir a París en los últimos años de su vida. Sin embargo, cuando él llega a París, ya había un círculo de médicos homeópatas que lo reciben con gran beneplácito. Entonces, la homeopatía ingresa a Francia en 1830 porque el conde de Guidi la introduce. El conde de Guidi, que era italiano, era profesor de matemáticas y había, después de unas guerras que sucedieron en Italia, viaja exiliado a Francia y trabaja como profesor de matemáticas y de física en la ciudad de Lyon. Sin embargo, decide estudiar medicina en Francia y la estudia. Después de esto, en 1828, su esposa enferma, es tratada con homeopatía y es por eso que decide estudiar. Entonces él llega exilado a Francia y trabaja como matemático, como su esposa había sido tratada con homeopatía, decide estudiar. Es tan importante que el conde de Guidi, antes de morir, deja una gran suma de dinero para que se construya un hospital homeopático en Italia, en su pueblo natal, y él muere a los 93 años en 1863. Entonces, este personaje ingresa a la homeopatía en Francia en el año de 1830. Pero Francia tiene grandes médicos homeópatas. Cuando Hahnemann llega a París, encuentra un número muy importante de médicos que estaban trabajando, como el doctor León Simón, como el doctor Petros, Crosserio, Yard y Chancerer. En el momento en que llega Hahnemann, los médicos
médicos en Francia tenían su forma muy especial de trabajar y en cuanto a Hahnemann, recuerden que él llega a París, es reconocido por la sociedad parisina, comienza a trabajar en su casa, que quedaba en la esquina de la Ópera de París, y Melanie era su secretaria y la que le ayudaba a llevar las historias. Hahnemann ya estaba comenzando a revisar las potencias 50 milesimales. Él estudiaba exhaustivamente cada cosa antes de volver a escribir. Por ejemplo, durante su vida tuvo 6 ediciones del órgano, siempre revisando la edición anterior y ampliando los conocimientos. Entonces, entre la quinta edición y la sexta edición del órgano, él ya estaba trabajando con las potencias altísimas o las potencias 50 milesimales. Entonces él en París escribe la segunda edición del libro de las enfermedades crónicas y la sexta edición del órgano. Es por esto que comienzan las controversias relacionadas con las potencias y algunas controversias relacionadas con los fundamentos y principios de la homeopatía, como el tema de los miasmas, y pues siempre él tiene controversias con los médicos de su alrededor. Entonces, Francia es muy importante porque Hahnemann vive sus últimos años y allá muere. Muere Hahnemann en 1843 y después de trabajando como pero existen los grandes representantes de la homeopatía pluralista que son franceses. En 1864, el gobierno francés le permite a León Simón enseñar pública y gratuitamente la medicina homeopática y León Simón enseña en la Sorbona homeopatía, cursos públicos y gratuitos. En 1870 se crea el primer hospital exclusivamente homeopático, que fue el Hospital Hahnemann, que funcionó hasta 1945, y poco a poco la homeopatía pluralista se fue imponiendo en Francia más que la unicista. A finales de 1800 había más de 400 homeópatas en Francia, pero el personaje más reconocido como médico pluralista que hizo su propia escuela fue el doctor Léon Vanier. Él funda la revista homeopática francesa y la obra de Léon Vanier fue continuada por su sobrino Pierre Vanier. Entonces, miremos que Francia es un sitio donde la homeopatía pluralista es importantísima, donde ellos tienen unos conceptos muy diferentes. El concepto de miasma evoluciona hacia el concepto de diátesis o tendencia enfermante o terreno predisponente en Francia, y ellos utilizan más de un medicamento homeopático bajo un sistema muy especial, tratando de utilizar un nosode, el medicamento de la constitución o de la biotipología, el medicamento constitucional que decimos nosotros los unicistas, y si es necesario un medicamento que trate el órgano enfermo. Entonces, es un sistema que ustedes van a poder aprender más adelante. Nosotros les vamos a explicar un poquito cómo es eso de las biotipologías y de los medicamentos de terreno.
Pero después de León Vanier, que León Vanier es el más conocido, hay dos grandes representantes de la homeopatía pluralista que murieron a finales del siglo XX. Uno es el doctor Roland Sissu, que es digamos, el padre de las constituciones homeopáticas, y otro, el doctor Max Teton, que es el padre de la diátesis en la homeopatía. Entonces es importante que ustedes conozcan que Francia es un líder y un representante mundial de la homeopatía, y que aunque la obra de Sissu y de Teton no son tan conocidas porque no han sido traducidas del francés, ellos son grandes exponentes y líderes de la homeopatía pluralista. ¿Qué es lo importante en Francia? En Francia es importante que hay una labor social desde 1984. En Francia se crea Homeópatas Sin Fronteras. Y Homeópatas Sin Fronteras tiene el objetivo de ayudar a la Organización Mundial de la Salud para que todas las personas pudieran acceder a la salud para el año 2000. Sabemos que eso no es un paradigma casi que imposible, pero Francia todavía tiene su grupo de homeópatas sin fronteras. Y en el año de 1998, el Consejo Nacional de la Órdenes de Médicos solicita el reconocimiento de la homeopatía. En este momento y a finales del 2021, es importante que sepan que en Francia los medicamentos homeopáticos y los médicos homeopáticos son pagados por los sistemas prepagadas, pero que a partir del 2021, con todo esto que sabemos que está sucediendo con el ataque a la homeopatía a nivel mundial y con la intención de descrédito, Francia va a dejar de pagar en las prepagadas a los médicos homeópatas. Entonces, vemos como la historia, que es hija del tiempo, hace que las cosas se produzcan por ciclos, ¿no? Entonces, en Francia hubo un ciclo de oro de la homeopatía, y en este momento en Europa hay un ataque que está llevando a generar una tensión y a generar como un pequeño descrédito en la comunidad médica. Sin embargo, la sociedad siempre nos valida. Los pacientes siempre buscan a los médicos homeópatas. En Francia es importante que ustedes sepan que solamente médicos la pueden ejercer. Ya sabemos que en Inglaterra pueden ser médicos y no médicos. En Alemania en general son médicos, pero también hay escuelas para practitioner. En Francia deben ser exclusivamente médicos. El 33% de la población consulta en homeopatía. Y hay en este momento 12 escuelas de enseñanza privada con 40 centros de estudio. Y anualmente 5.000 médicos aproximadamente se ponen a estudiar homeopatía. Entonces, como les decía, desde 1945 la Seguridad Social subvencionaba el 65% de los medicamentos homeopáticos. En el 2004 bajó a 35% y a finales del 2021 va a dejar de subvencionar. Bueno, entonces les voy a hacer otro pequeño sondeo sobre la homeopatía en Francia. Ya saben ustedes, anotar y contestar. Son grandes homeópatas pluralistas del siglo XX. León Simón, Petros,
Iyar. 2. Bagnier, Sisu y Tetó. 3. Staff, de Guidi y Scholler. O 4. Crosseria, Chancerel o Smith. 30 segundos para saber si están pendientes. Bueno, muy bien. La respuesta correcta es la 2. Bagnier, Sisu y Tetó. Recuerden que León Simón, Petros y Yar eran de los primeros homeópatas que estaban en Francia cuando llegó Hahnemann. Está de Guidi y Scholler también fueron del Círculo de Viena, y Crossery, Charsener y Smith no fueron del siglo, pues Smith no era francés. Y Crossery, Charsener, no, que va muy bien, los felicito y están atentos. ¿Qué pasa en Bélgica? En Bélgica, el que introduce la homeopatía es el doctor Joseph de Mont. En 1871 se crea la Sociedad Real Belga de Homeopatía y ya en 1900, o sea, en el siglo XX, hay la Escuela Belga de Homeopatía en 1953. En 1988 hay una Unión Homeopática Belga y en 1999 ya existe la rama individual de la medicina en el Journal Belga de Homeopatía. Bélgica sigue las mismas normas que Francia. Es un país que está pegadito y tiene el mismo linaje histórico. Y la homeopatía ingresa a Bélgica con el doctor Jack, que era filósofo, teólogo y médico, que ayudó a Hahnemann en varias experimentaciones puras, que era del segundo grupo de médicos del Círculo de Leipzig, y que introdujo la homeopatía en Bélgica en 1870. Lo más importante de Jack, con su principal trabajo, es el Códex de Síntomas, o sea, el Código de Síntomas que fue publicado por él. Entonces, Bélgica sigue la misma rama que Francia. En Bélgica hay 3 formas para estudiar homeopatía. Está eh, la Asociación Homeopática Europea, la Facultad Médica Homeopática de Bélgica y el Centro de Investigaciones Clínicas de Homeopatía Clásica. Se necesita solamente ser médico y tener registro profesional. No es necesario tener un título de homeópata, como por ejemplo aquí en Colombia, por ahora en Bélgica, pero sí es importante ser médico.